Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Desde el mismo momento en que el hombre empezó a estudiar de qué se trataba la verdad y hasta dónde el mundo de la imaginación chocaba con lo real y lo que no lo era, desde aquellos debates fenomenales de los griegos, pasando por todas las etapas de la historia, siempre ha habido una búsqueda de la verdad y la mentira, de una interpretación que nos afloja en el momento del análisis y que la sociedad ha sintetizado de una manera muy simple cuando pone en el mundo de lo oculto algunas verdades no reveladas y en el mundo común, en el donde habita la mayoría de los humanos y que no terminan de conocer el secreto de los que lo manejan, la otra relativa verdad. Y como hay un mundo oculto y un mundo visible, como pasan cosas que no conoce la mayoría y que sí una minoría que maneja los títeres es la que lo conoce, el hombre ha desarrollado lo que se llama la desconfianza. ¿Y qué es la desconfianza? Una crisis de fe, de no creer primero en sí mismo y después de no creer en el prójimo. Y no hay nada peor en una sociedad en crisis que la falta de confianza. Bueno, la sociedad argentina está metida en una de las crisis más profundas de fe porque abunda la desconfianza. Como nadie le cree a nadie y como la sociedad ha pasado de lo crédulo a el maltrato constante y permanente de las defraudaciones y se lo ha transformado en incrédulo, los crédulos, aquellos que siguen creyendo, pasan para los incrédulos al mundo de los tontos, es decir, aquellos que tienen todavía la capacidad de creer, la sociedad los maltrata diciendo son tontos, creen. Y esto pasa en el mundo de la dirigencia nacional porque nuestra crisis está basada en nuestra falta de fe, primero en nosotros mismos y después, por supuesto, por extensión a la sociedad. Y como nadie le cree a nadie, bastó que se anunciara una fórmula para que todos empezaran a decir, bueno, un Fernández va a ser chirolito del otro Fernández. Bastó ayer que Labaña dijera que reafirma su voluntad de ser presidente para que él mismo dijera, pero vamos a hablar después de la reunión de mañana, del miércoles, porque en el espacio que integramos del peronismo federal no sabemos quién está con el gobierno, eso es una indirecta al gobernador de Salta, y quienes se quieren ir con el kirchnerismo, es una indirecta a Sergio Massa. Bastó que aparezca Hugo Moyano para decir, está muy bien la fórmula Fernández, pero falta Massa. Y así podríamos enumerar una enorme cantidad de cosas en el sector opositor y otra enorme cantidad de cosas en el sector oficialista, donde Cornejo le dice que se baje Macri, donde Ritondo le contesta que Cornejo tiene que plantear las cosas adentro y no debilitar un gobierno. En definitiva, donde nadie le cree a nadie y todos ven una gran conspiración en la pérdida de fe. Claro, no sabemos si esta falta de fe y desconfianza de los que dirigen se traslada a la masa o si es al revés. Si todos vivimos en esa desconfianza, ¿qué hace entonces que los dirigentes sean consecuencia de esa forma de vivir nuestra? En la abundancia de la mentira se instalan cosas, se destruyen vidas y se amargan sociedades. Obviamente se ganan guerras mintiendo y obviamente ha dado mucho resultado. Algún día Orson Welles salió a decir que era invadido el planeta por marcianos
hubo gente que se suicidó y resulta que era una prueba para ver cómo se podían conducir las masas por un programa de radio de la Central de Inteligencia Norteamericana. Es decir, siempre se buscó la manipulación de los muchos por los pocos. Aparecieron las redes sociales y a esos sectores de la inteligencia casi se les escapó el control de todos por pocos. Y la falta del control de todos por pocos hace que se abunde en el mundo de la macana, y lo más triste y lo más grave que los medios de comunicación reflejan sin investigar el mundo de la macana. Y hoy era un día muy preparado para comenzar la campaña de Cambiemos. La idea era la fotografía de la rea Cristina Fernández sentada en el tribunal, acusada de ser jefa de una banda de asociación ilícita, y por supuesto darle una gran manija periodística a toda la acusación que va a tener a partir del mediodía de hoy el primer juicio oral para la actual senadora y expresidenta de la República. Y esta foto de alguna manera se eclipsó con el lanzamiento de una fórmula, lo que no quita que hoy Cambiemos lance su campaña electoral porque no tiene números para ofrecer a favor, y lo único que le queda es la profundización de la grieta. Y Cristina se bajó de esa grieta, dijo, voy de segunda, y si es necesario me bajo también de ese lugar. Porque la idea del gobierno es vapulearla, la idea del gobierno es, como tiene la obligación de asistir y escuchar las acusaciones, que van a durar varias horas y calculo que varios días, después no está obligada a asistir al juicio, salvo en el caso que quiera exponer. Esa fotografía entrando y saliendo en tribunales, con 160 personas en la sala y 70 medios de comunicación del país y del mundo que han sido acreditados, pretendía ser una foto de lanzamiento para eclipsar otras cosas que al gobierno le salen mal. Pero ayer pasó un hecho fenomenal. En todo el mundo bajó el dólar. En la Argentina subía el dólar. De pronto, Lavagna anuncia que va a ser presidente, candidato. Y entonces baja el riesgo país y baja el dólar. Y uno no sabe si es una señal a los mercados que da alguien que se maneja en ese mundo, como hombre de techín, como hombre del mundo económico, si es por la tranquilidad de que si va dividido el mundo peronista existe posibilidad de que gane Macri, pero lo cierto es que se produjo ese, entre comillas, milagro de que en el momento que se anunciaba que Lavagna iba a ser candidato a presidente, baja el riesgo país y baja el dólar. Notable, ¿no? El dólar había bajado en todo el país, en todo el mundo, pero había subido en la Argentina, 60 centavos. De manera que, en este mundo de las dudas, donde los argentinos sacamos patente de ser de los mejores, dudamos de todo, entramos en el territorio más difícil, más escabroso, donde Lavagna se siente precandidato, donde Massa se siente precandidato, donde Fernández se siente precandidato, y no sabemos si los votos alcanzan para 3 sectores. Y frente a esta situación, ayer Lavagna, que recibió el elegante apriete del mundo sindical, que le dijeron vaya a competir a las pasos del peronismo federal, contestó, es que yo no sé quién está en el peronismo federal. No sé si el salteño se va con Macri y no sé si Massa se va con Kirchner. Hoy, Mauricio Macri recibe al gobernador de Córdoba. La excusa es el aniversario de fundación de la empresa Fiat, en la que los dos trabajaron en Brasil y en la que los dos se conocieron cuando el gobernador de Córdoba estaba exiliado como miembro de la tendencia revolucionaria
y vendía baratijas en Brasil, en Río, y encontró un aviso en el diario y fue a buscar trabajo, y encontró trabajo en una subsidiaria de Fiat que manejaba la familia Macri. Y hoy se van a encontrar en la Casa de Gobierno con motivo de hablar de los 10 puntos famosos cachivaches que presentó el gobierno de Macri, pero además porque Macri desea esa foto después de las novenas derrotas que ha tenido Cambiemos, para demostrar su buena relación con el cordobés, y sabiendo de que ya dijo ayer Schiaretti que van a tener Alternativa Federal candidatos propios que no van a ser ni de Cambiemos ni del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque a Macri le interesa eso, alentar esa situación. Y entonces, después va a haber una cena en la rural, que no sabemos si va a ir Schiaretti o no, con la gente de FIA esta noche, y mañana se va a hacer la gran cumbre, en lugar de hacerla en Córdoba, la van a hacer en Buenos Aires, donde se van a empezar a definir cuál es el espacio de Alternativa Federal, qué va a ser el salteño, qué va a ser Sergio Massa, qué va a ser cada uno, para que llegando al fin de semana sepamos un poco más. Pero en el mientras tanto, en la distracción de la sociedad argentina, se sigue entregando el patrimonio nacional, se le entrega a los ingleses la explotación del petróleo en la reciente licitación, recibió en la residencia de Olivos el presidente a los representantes británicos y de las petroleras que han ganado las licitaciones, y se sigue avanzando en la desmalvinización y en la búsqueda desesperada de cerrar todos los negocios posibles de minería y combustible, por las dudas se termine el gobierno en diciembre. Por eso es muy difícil detenerse a hacer un análisis objetivo cuando el ser humano es subjetivo. Y por eso también se fue modificando una frase de los griegos hasta que finalmente se la adecuó, que la realidad era la única verdad. Y esa adecuación que hizo Perón de la frase de que la realidad es la única verdad, nos pone a nosotros en que la realidad argentina es que nadie le cree a nadie. Y eso es el emblema de una crisis muy profunda, que es la crisis de la fe. Un argentino es papa, es la máxima expresión de la Iglesia Católica en el mundo. Se supone que es el abanderado de la fe de más de 1.600 millones de personas. Pero en la Argentina tenemos crisis de fe, no religiosa, crisis de fe. No creemos en el ser humano, no creemos en nosotros. Hace casi, o va a ser, dentro de unos años, un siglo, a mitad del siglo pasado, en el Congreso de Filosofía, organizado en Mendoza por la Universidad de Cuyo, Perón hablaba de la comunidad organizada a mitad del siglo XX. Nos hablaba del yo interior para el nosotros colectivo, el de valorizar al ser humano para una proyección en la sociedad. Lo que está destruido en la Argentina no es la economía, no es la política, sino es el ser humano. Porque el objetivo fue atacar primero la cédula constitutiva, que es la familia, después de atacar la familia y destruir la familia como concepto, meter la droga, después de meter el concepto de la droga, transculturalizar con medidas y con ideas que vienen de otro mundo y de otros pensamientos, desnacionalizar el pensamiento argentino y abrirnos a la competencia del sálvese quien pueda, bandera extrema del capitalismo individualista que favorece el egoísmo de los que nos quieren ver de rodillas para quedarse con nuestras riquezas. Los argentinos estamos en la más profunda de nuestras crisis. No creemos en nosotros mismos.
Y si no resolvemos este tema, si no nos damos cuenta que es lo primero que tenemos que solucionar, no tiene ninguna importancia si hacemos alianzas con uno o con otros, porque vamos a seguir fracasando porque no queremos vivir socialmente en entender que el otro argentino es mi hermano y pensamos que el otro argentino es mi enemigo. Estamos en la etapa de la autodestrucción porque ya pasamos por la etapa de la destrucción del otro. En la Argentina tuvimos bombardeo, fusilamientos, desaparecidos, guerra interna, guerra externa, corralito, corralón, endeudamiento, clausura y caída del trabajo, empobrecimiento, gente con hambre en el país del mundo de la comida, pero la síntesis quizá la tengamos que poner al revés. Todavía no nos han vencido. Si con todo lo que nos pasó no nos pudieron vencer, es porque somos un pueblo fuerte. Pero este pueblo fuerte, este pueblo rico que pagó 200.000 millones de dólares de interés con el gobierno anterior de la deuda, este pueblo que se permitió pagar esa millonada de dólares a los buitres, lo que no se ha dado cuenta todavía es que el otro argentino no puede ser su enemigo y que esta crisis humana que tenemos está inventada, preparada y organizada por aquellos que se quieren quedar con la riqueza de nuestro país. Ortega y Gasset decía, argentinos a las cosas. Nosotros tendríamos que modificar aquello con la licencia de Ortega y decir, argentinos a las cosas, pero valoremos que cada quien vale mucho más de lo que cree y en sociedad seríamos invencibles. No hay nada mejor que superar la grieta imaginándonos entre todos que la posibilidad está dada si somos capaces, cada uno de nosotros, de entender de qué se trata. Obviamente que hay quienes tiran para otro lado, obviamente que hay quienes son responsables, y obviamente que hay que conseguir de cualquier manera que se vayan los que están. Pero que se vayan los que están no significa que reemplacemos eso por varias aspiraciones, por varios proyectos de los que se creen elegidos, y no sea cosa que estemos dividiendo el voto ciudadano y se quede el poder amarillo para transformar la Argentina definitivamente en una factoría inglesa.